Escuchar con la firme intención de hacer caso a las personas es la razón por la cual decidimos organizar y convocar este conversatorio con el tema Arranque Parejo. Para todos los mexicanos y todos puedan tener, desde luego, las mismas oportunidades con educación de calidad, salud y bienestar social. El objetivo es escuchar e identificar necesidades para poder plantear propuestas concretas y dialogar sobre ellas. Y podemos, desde luego, tener la oportunidad de que los planteamientos que hagamos hoy puedan transformar nuestra realidad mexicana en su debido momento, en adicciones o modificaciones al marco jurídico vigente, a través, desde luego, de las cámaras legislativas. La participación democrática, el análisis profundo y el respeto de las ideas encuentran su total libertad en el ámbito académico, donde hoy nos encontramos, en esta institución de 44 años de fundación y que da servicio a más de 7,000 alumnos desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado. Celebro el ejercicio de intercambio de posturas entre los panelistas, muchas gracias por su presencia, y la continuidad de poder contar con esta comunidad universitaria que participa con interés y con compromiso esta bella tarde. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, señor. Quiero ofrecer una disculpa, necesito atender un compromiso de hace mucho tiempo, presidencia municipal, y yo quiero que se sientan en su casa, que se sientan con los alumnos que de veras son gente de mucho bien y de mucho compromiso, y pedirle al director académico de nuestra universidad que pueda estar en el lugar de su servidor, agradecerles el permiso, señor, y desde luego a la concurrencia su gran aceptación a esta petición que yo le estoy haciendo. Muy amables, con permiso. Voy a ser la moderadora de estas rondas de preguntas y respuestas y donde presentaré a los aquí expertos, también recogiendo sus preguntas, sus respuestas y de alguna forma tratando de llevar en la mayor agilidad posible, ¿no? Básicamente, yo soy egresada de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Mis líneas de investigación son en temas de cooperación internacional, medio ambiente, geopolítica del agua. Y una vez dicho tal cual, voy a presentar aquí a lo que nos convoca, que es al doctor César Camacho. Él pues tiene una larga trayectoria política, ha incurrido en muchos cargos de la administración pública, es un personaje que digamos, de la vida política ha incursionado en temas ha sido producto del trabajo de las universidades públicas, egresado, es licenciado, maestro y doctor en Derecho y ha participado en varias ponencias, ha participado también y ocupado cargos públicos y tiene una larga trayectoria de más de 30 años. Entonces, dicho lo cual, le doy la palabra para que nos dé, digamos, lo que nos presente aquí su participación. Muchas gracias, gracias al ingeniero Alfonso Malpica y a CUDEC por hacernos el favor de ser anfitriona importantísima de este tercer conversatorio. Gracias a José Castelazo y a Boris Greisword por hacernos el favor de enriquecer la discusión a partir de lo que ha sido no solo su propósito académico, sino una causa de vida. Soy un convencido que la política social es la ética de la política y en un país como México cobra especial relevancia el acierto con el que acometamos este reto generacional. Este conversatorio es convocado de igual modo por Alejandra del Moral y por un servidor. Somos un par de ciudadanos, ciudadano del Estado de México, ávidos por escuchar, con la voluntad de procesar lo que se escucha
y hacer el compromiso fraterno, solidario, de hacerle caso a quienes escuchan. Y cuando me refiero a quienes tienen algo que decir, no solo estoy pensando en los expertos, en los académicos que han hecho de estos temas propósito de investigación, material de docencia e incluso de obra publicada, sino a la comunidad que tiene un creciente protagonismo y que, ya sea porque se dieron cita aquí mismo o porque interactúan con nosotros a través de las redes sociales, estoy seguro van a enriquecer la discusión. La labor parlamentaria entraña parlamentar, esto es hablar, intercambiar impresiones a partir de una posición respetuosa, de una actitud edificante y de la voluntad por construir acuerdos. La democracia en el ámbito legislativo no puede ser un espacio ruidoso, sí puede ser un espacio de discusión intensa, fuerte inclusive, pero esto no puede impedir la voluntad y la capacidad para construir acuerdos. Hay, por supuesto, sobre este delicado tema, posiciones partidarias, pero Alejandra y yo, más allá de militancia, somos una mexicana y un mexicano dispuestos a conciliar intereses, a escuchar con absoluto cuidado los planteamientos de otros y construir una tercera o cuarta vía que sea resultado de la participación de muchos más. Este ejercicio conversatorio Nuevas Leyes puede tener como complemento nuevas leyes para potenciar a México. Es decir, las leyes no son un obelisco a la legalidad. Las leyes no pueden ser una expresión de culto a la norma, sino de instrumento para la eficacia de las políticas públicas. Y cuando las normas jurídicas son la Constitución misma o leyes generales de vigencia por igual para el gobierno federal que para los gobiernos locales, o cuando las nuevas leyes entrañan reformas y adiciones al marco jurídico vigente, es entender con claridad meridiana que el derecho es un instrumento de la justicia y en el caso que nos ocupa, de la justicia social. Esta es una impronta con la que nos hemos formado políticamente Alejandra del Moral y yo. No solo democracia, sino subrayadamente justicia social, que es lo que le imprime sentido a la lucha, a una lucha que se renueva cada generación para hacer que los postulados se conviertan en proyectos, para hacer incluso que los sueños puedan darle espacio a la realidad. Pues bien, dando las gracias a ustedes que nos hicieron el favor de dar su parte de su tiempo esta tarde, que hacemos votos porque sea un tiempo invertido y nunca un tiempo perdido. Yo quiero poner en contexto la discusión de esta tarde. Aunque la política social es abarcadora, arranque parejo requiere que desde la edad temprana las y los mexicanos tengamos idénticas posibilidades. Derechos no solo consignados en la ley, sino deducibles, es decir, derechos ejercibles, derechos que no se queden, que no tengan solo efectos declaratorios. Dicho lo anterior, comento que hemos sugerido, esto es enunciativo, pero no limitativo, que pudiéramos hablar en torno a educación, a salud y empleo. Hay muchas más vertientes de la política social, pero nos parece que estas son infaltables. Y respecto a la educación, para poner, insisto, en contexto, en 2017 se ha alcanzado una cobertura del 70% de los jóvenes en edad para cursar educación media superior. Es evidente, es una cifra buena, pero es una cifra insuficiente. Solo el 17% de los jóvenes logra estudiar la universidad o su equivalente, es decir, estudios de educación superior, según datos de la OCDE del año pasado. Solo el 1% de la población cuenta con una maestría y poco menos del 1% con el doctorado. Las personas con educación superior ganan 56% más respecto de aquellas que solo cuentan con educación secundaria y tienen 10% más de posibilidades
de ser contratados. En el periodo 2012-2013 existían 6,708 escuelas de tiempo completo. Para 2017-18 se incrementó casi 4 veces. Por supuesto que considerando el punto de partida, 4 veces es mucho, pero si se le compara con la población objeto, sigue siendo insuficiente. Hay esfuerzos del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, por ampliar la cobertura educativa y por lograr la pertinencia en los contenidos educativos. De acuerdo con, pasando al terreno de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, 1/3 de la población del mundo no tiene acceso a medicamentos y el 50% se prescriben o dispensan de manera inadecuada. Es decir, el 50% o no tiene medicamentos o los que le prescriben no son los correctos. De 2004 a 2015, el Seguro Popular ha experimentado un crecimiento de 5.3 a 57.1 millones de afiliados. Me parece que el Seguro Popular es uno de los grandes avances cuantitativos y cualitativos por lo que hace a la atención de la salud. Hay 62 millones de afiliados al seguro y 12 millones al ISSSTE. El 17.3% de la población no se encuentra afiliada a alguna institución de salud pública. La carencia por acceso a los servicios de salud mostró la mayor disminución entre 2010 y 2015, pasando de 33.5 millones de personas a 20.5 millones con esta problemática según datos del Coneval. Y el empleo que es el último de los grandes rubros a ser tratados y discutidos esta tarde. Entre 2010 y 2014, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio anual disminuyó 5.5%, mientras que entre 2014 y 2016 el poder adquisitivo del ingreso aumentó casi 6 puntos. En este mismo orden de ideas, entre 2014 y 2015 la carencia por acceso a la seguridad social presentó la mayor disminución al pasar de 58.5 a 56.6% de la población, seguida por la carencia de acceso a la alimentación al pasar de 23 puntos a 21.7%. El ingreso laboral per cápita real mostró una disminución anual de 0.2% entre el cuarto trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2017, pasando de 1,636 a 1,633 pesos. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2017 es mayor que el cuarto trimestre de 2014, pero menor que en el mismo periodo de 2007. La población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de 36.5 a 37.4. Es decir, mientras algunas cifras reportan avances, crecimiento, otras expresan la necesidad de redoblar esfuerzos porque son insuficientes. Yo termino comentando que esta vertiente de las políticas públicas, la política social, es indispensable en el ámbito del cambio de hábitos. Me explico. No solo se trata de aspectos en los que el gobierno tiene que ser eficaz en la atención, sino que la gente tiene que protagonizar en buena medida su propio desarrollo, su propio crecimiento y la satisfacción cabal de las necesidades elementales. Sigue siendo, no obstante los avances, un reto, un desafío, como hoy se suele decir con frecuencia, una asignatura pendiente. Para eso estamos aquí, para encontrar los consensos en lo básico y en el caso de Alejandra y un servidor, hacer compromisos específicos enriquecidos por ustedes, verificados por ustedes y la comunidad en general, y seguro estoy acompañados por ustedes
en la consecución de mejores niveles de vida para los mexicanos. Gracias. Un aplauso al doctor. En el segundo bloque, nuevamente, será una dinámica en la que los expertos plantearán alguna de sus opiniones sobre las preguntas claves que el público les haga, y por último lo aterrizaremos en conclusiones. Si se da un espacio más abierto, podremos seguir una segunda ronda de respuestas y preguntas, pero eso lo determinará nuestros tiempos. Entonces, básicamente, esa será nuestra dinámica. Bueno, si bien ya no lo puso en contexto el doctor, es cierto que actualmente la globalización, digamos, nos ha impuesto dos panoramas. Por una parte, ha abierto espacios de participación social, ha abierto espacios de mejora, y sin embargo también por otra parte hay datos del Coneval o de la CEPAL que también nos hablan de grandes desigualdades sociales, de grandes brechas tecnológicas, grandes brechas en salud, y es ahí donde tenemos como país, como sociedad global, que atacar y ver los problemas fundamentales donde nos aquejan, en dónde están estas desigualdades y cómo resolverlas. Es por esto que este conversatorio va a poner y a focalizar estos problemas sobre la mesa para encontrar las soluciones conjuntas. ¿Qué pasa en México? Pues básicamente México somos una de las potencias, de las economías más dinámicas del mundo. Nuestras exportaciones son muy altas a nivel mundial y también tenemos muchas cuestiones, mejoras en cuestiones educativas, de salud, en términos de ciencia. Hemos ido avanzando hasta en políticas públicas, pero eso no es suficiente. Y eso, justamente el vamos bien, pero no es suficiente, es lo que nos aboga estar aquí. ¿Por qué no es suficiente? Porque somos un país que necesita una mejora en competitividad no solo tecnológica, sino económica, pero sobre todo social. Una cuestión que no se olvide de un desarrollo sustentable, un desarrollo holístico que contemple todas las esferas sociales, económicas, culturales, y que se centre en cuestiones de salud, de acceso a la educación, de mejora de universidades, de programas educativos, de clúster tecnológicos, un montón de elementos que hay que tomar en cuenta para que comunidades rurales y las ciudades puedan ir avanzando hacia una equidad en desarrollo, hacia una equidad en donde nadie se quede rezagado y en donde exista un piso parejo, un arranque parejo para todos. Es ahí el contexto, y derivado de esto voy a lanzar una pregunta que nos mueva las mentes, una pregunta provocadora antes de empezar con los expertos y con la candidata aquí presente, también el candidato. A ver, la pregunta es básicamente: un segundo, por favor. Bueno, no viene aquí, pero lo que recuerdo es cómo, justamente ante este contexto que ya pusimos en la mesa, cómo es posible eliminar, avanzar y emparejar estas cuestiones, logrando un desarrollo integral, logrando que México también empiece a ver y a eliminar, digamos, ir avanzando en estas desigualdades, para que no exista, para que todos desde el nacimiento tengan asegurado como derecho humano libertades, tengan asegurado salud, tengan asegurado todas las condiciones, acceso a la educación también, para potencializar su desarrollo como personas y como país. Le doy la palabra directamente al doctor José Castelazo. Gracias. Que básicamente la presentación es que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, una de las grandes casas de estudio del país. Tiene
una maestría en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Ha trabajado ha sido profesor en diversas instituciones nacionales e internacionales y también ha desempeñado cargos de la Administración Pública Federal. Una vez dado esta introducción, le cedo la palabra. Es un honor para mí estar en este lugar y sobre todo con César Camacho, amigo de hace muchos años, amigo admirado además, porque hemos coincidido en muchas tareas públicas. Alejandra, muchas gracias también por tener la oportunidad de estar aquí juntos, y a todas y todos ustedes. Me dejó muy impactado la presentación de César Camacho, porque plantea cosas muy difíciles, muy complejas, y que se inscriben en un escenario realmente difícil de dilucidar, de entender. Me parece que yo debo intervenir para preguntar a los aquí presentes y para preguntarnos todos nosotros, ¿cuáles son las facultades del Senado? Si ellos pretenden ser senadores, ¿cuáles son las facultades del Senado? Una de las facultades del Senado, fundamental, quizá no todos ustedes son muy jóvenes lo sepan, pero es realmente la representación de la República. Son garantes de la unión, de la federación. Y por lo tanto, las relaciones exteriores, no solamente en su concepción de principios y valores, sino también de políticas específicas, descansa en el Senado de la República. Tenemos una histórica, difícil, fructífera relación de cooperación y conflicto con los Estados Unidos. Les pregunto a los candidatos, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la acción del Senado, cuál debería ser, y cuál sería concretamente la de ellos en la relación con los Estados Unidos de Norteamérica? La segunda pregunta, y nada más tengo 102, ¿no importa? La segunda pregunta es, ¿cómo consideran el federalismo actual? ¿Es dinámico el federalismo? ¿Es estático? ¿Cuál sería el siguiente paso en el federalismo mexicano dado el desequilibrado desarrollo del país? La tercera, ¿qué opinan de la Guardia Nacional? ¿Piensan que sería una de las soluciones ante el clima de violencia que nos visita? La Guardia Nacional es una facultad del Senado. ¿Piensa que el fuero constitucional que planteó el candidato Meade debería suprimirse para los legisladores? ¿Qué opina de desaparecerlo para el presidente de la República? ¿No pondría en riesgo la gobernabilidad? ¿Cómo está planteado el Sistema Nacional Anticorrupción junto con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia? Son 3 sistemas en uno. ¿No les parece demasiado complejo, burocrático, solamente sancionatorio? ¿No sería mejor trabajar en el desarrollo de las instituciones públicas y en la capacidad de los servidores públicos? Y ya casi termino. Usted, senador, ha sido senador y diputado federal. Usted, diputada federal. ¿Cómo le serviría esa experiencia legislativa en su nuevo encargo en caso de resultar electos? ¿Cómo fortalecer el legislativo
frente a un ejecutivo tan definitorio? ¿Cómo controlaría el Senado mejor a los gobernadores y municipios que abusan del poder? Como senadores, ¿qué harían ustedes por el Estado de México, concretamente? Y finalmente, como senadores, ¿qué harían ustedes por la República Mexicana? Sí tiene que ver con el empleo, sí tiene que ver con la salud y desde luego tiene que ver con la educación, los planteamientos que acabo de hacer. Estoy convencido de eso. Muchas gracias por las respuestas posibles que pudieran dar a estas inquietudes. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra para que lance sus preguntas. Bueno, yo agradezco mucho estar aquí. De repente me encuentro al candidato comiendo ahí en Toluca y nos saludamos. Y me da mucho gusto volverlo a saludar aquí en este contexto universitario, y eso creo que es una virtud de este conversatorio, estar con, no sé, 300, 400 alumnos, que me parece fundamental, ¿no? Es básico porque es digamos, potencialmente es una fuerza muy relevante para, como usted dice, candidato, escuchar lo que tiene que decir un sector, el futuro, digamos, ¿no? Yo también me hice la pregunta de José, ¿qué debe ser? ¿Cuál es la función del Senado? ¿Cuál es la función del legislativo en términos generales? Y quisiera, digamos, mencionar 3 o 4 cuestiones que podrían ser preguntas, pero son más bien reacciones a los temas que se plantearon aquí, que estoy totalmente de acuerdo, muy complejos, muy difíciles, muy difícil. Podemos pasarnos toda la vida discutiendo estas iniciativas de arranque parejo. Me parece que es esencial este asunto, y más que el qué, quisiera mostrar mi preocupación por el cómo, por el dónde. Esas preocupaciones que a veces creo que se olvidan en el legislativo. En el legislativo se piensa en el qué muchas veces, domina el qué, pero quizá vale la pena pensar en el desarrollo institucional del legislativo y crear mecanismos que permitan alimentar y dar respuesta al qué, o sea, el cómo y el dónde. ¿Por qué? Porque aquí le estamos hablando a los jóvenes, no les estamos hablando a los viejitos, salvo algunos presentes, pero le estamos hablando a los jóvenes. Y entonces me parece que faltan otros grupos. ¿Y eso a qué me refiero? A que hay diferencias importantes para pensar en cómo lograr realizar el cómo. O sea, la pregunta es las diferencias que hay que considerar, diferencias sociales o sociodemográficas, más bien centro de estudios demográficos, las diferencias espaciales, geográficas, las diferencias sectoriales. O sea, no es lo mismo hospitales así en general que clínicas, etcétera, la jerarquía y en dónde, a qué tenemos que atender. Hay una diferenciación que me parece que es fundamental, que muchas veces no se atiende y que debe atenderse, y por eso me preocupa este asunto. Esto me permito mencionarlo porque estoy totalmente de acuerdo con el candidato de que la política social es ética, y en ese sentido tiene que ver con justicia, y no solamente hay justicia universal, hay justicia necesaria, también usted lo dijo, eso de que hay una
hay pendientes, digamos, entonces justicia necesaria, pero también hay justicia meritoria de alguna manera. Hemos pasado, hemos evolucionado con proyectos muy importantes, universales, generales, de salud, de educación, pero quizá estamos en un tiempo complicado que exige justicias de otra forma, no justicias digamos, meritorias, justicias necesarias. Por ejemplo, hacer de México capital mundial del talento es una justicia que tiene que atender el mérito, tiene que tener hospitales al 100 o el arranque cero significa justicia necesaria. Y entonces son tratamientos que necesariamente canalizan el debate y el pensamiento al cómo, al dónde, y creo que eso tiene que ver con desarrollo institucional. Y entonces, voy a agregar a las 102 preguntas de José, voy a agregar una pregunta. ¿No creen ustedes que sería interesante o importante crear mecanismos nuevos, diferentes dentro de la labor legislativa? Y estoy pensando, por ejemplo, en dos figuras. Una, la de Gran Bretaña, del Parlamento, digamos, las asambleas, la asamblea no es un parlamento, pero la idea de crear ese instrumento, ese mecanismo de white paper, de una posición de minorías que señale los vacíos en términos, digamos, de las propuestas mayoritarias, o por ejemplo, crear instrumentos o mecanismos que incorporen de manera meritoria a la ciudadanía, como en Canadá, el Round Table, que es una instancia respetada, es ajena y es autónoma, pero está orientada a las decisiones y a la labor legislativa y es reconocida por la ciudadanía por esas virtudes. Entonces, no sé si vale la pena quizá pensar en términos de desarrollo institucional en ese camino. Derivado de las preguntas que ya lanzaron los expertos, quisiéramos escuchar sus opiniones, su opinión desde su experiencia y las propuestas que nos trae a los jóvenes, básicamente. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias jóvenes por estar aquí, por darnos la oportunidad de que nos escuchen y también de escuchar sus propuestas. Ahorita que estamos leyendo lo que suben en Twitter, yo creo que hoy estamos precisamente aquí para proponerles algunas soluciones y que juntos las hagamos realidad. También quiero hacer una aclaración. No sé más de los panelistas que están aquí y tampoco puedo hoy comparar mi experiencia legislativa con la del maestro y doctor César Camacho. Pero yo sí creo que esta dupla es la que hoy necesita este país. Experiencia con juventud, con muchas ganas y sobre todo con una gran admiración que hoy siento yo y siempre he sentido por el doctor César Camacho. Así es que gracias, doctor, por esta oportunidad, porque también uno aprende todos los días, jóvenes. Gracias, José, gracias, Boris, muchas gracias a todos. Voy a tratar de pasar el examen, voy a tratar de dar algunas respuestas que en lo personal creo que por ahí es donde debemos de ir. Uno, de lo que he estado leyendo y de lo que estamos hablando hoy, empleo, salud, el tema de oportunidades, el tema económico. En primer lugar, bueno, pues ¿qué demandan nuestros jóvenes? Pues que la educación sea útil para poder trabajar, ¿no? Y en ese sentido, debo decir también que nuestro sistema educativo no garantizaba hoy la igualdad de oportunidades, y aquí es donde yo creo que empieza la igualdad. Que la educación sea buena y sea pareja para todos, pero sobre todo que nos permita reducir los niveles de desigualdad que hay en unos y otros. Y para eso estoy convencida que hay que fomentar la ciencia y la tecnología desde los niveles más básicos como preescolar hasta las licenciaturas. Para eso tenemos nosotros que trabajar en el fortalecimiento también del sistema educativo dual. Que nosotros los jóvenes podamos tener bachilleratos tecnológicos con ALEPS y universidades también en el país, que esto nos permita tener centros especializados de capacitación para el trabajo en el interior de las preparatorias y también de nuestras universidades. Muchos salen, ya terminaron la licenciatura, pero no tienen experiencia para trabajar. Y yo creo que aquí es donde tenemos que entrar
a disminuir esta brecha y que la educación dual pueda permitirnos disminuirla. Promover un mayor número de incubadoras y aceleradoras de negocios. Fui directora general de Bansefi, que es Banca de Desarrollo, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y estoy convencida que las bancas de desarrollo sirven precisamente para estrechar esta brecha, para que sea cada vez más pequeña. Y en este sentido tenemos que trabajar no solamente en buenas propuestas, sino también en algunas reformas en la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde invirtamos significativamente en la economía, no se quede rezagada en solamente una economía de producción de bienes y servicios de valor agregado, porque ahí es donde nos quedamos nosotros atorados. Creo que necesitamos, soy una convencida y creyente de esto, la ciencia y la tecnología es a la que le vamos a tener que invertir en los próximos años para poder salir adelante. Que nosotros los jóvenes tengamos también la oportunidad de demostrar que la juventud no está peleada con la capacidad y tampoco con la responsabilidad. Que podamos juntos, aquí en el Estado de México, construir un ecosistema de ciencia y tecnología e impulsar la formación de los famosos clústeres. Los famosos clústeres son los grupos de empresas del mismo sector que nos permitan fortalecer las cadenas de producción y así también hacerlo. Empiezo por la educación, pasando por cómo hacerlo en temas económicos y también decir que muchos de los que estamos aquí, en su generalidad conocemos el problema y también debo decirlo y coincido plenamente, tenemos que fortalecer a nuestras instituciones. Nosotros, no solo los expertos, sino yo creo que todos conocemos el problema. Ahora es cómo proponemos una solución que sea rápida, porque yo sí creo que las necesidades avanzan mucho más rápido que las instituciones y que las políticas públicas que podamos implementar. Y ahí es donde desde el Senado podemos hacer las reformas necesarias para poder hacerlo mucho más rápido. Pero para poder hacerlas rápidas, hoy también tenemos que pensar en tecnología. ¿Cómo hacemos para que la gente dependa menos de alguna oficina de gobierno, para hacerla también más transparente y poder darle un tracking perfecto desde la tecnología? ¿Cómo hacemos para que el gasto que hoy el gobierno hace en tecnología no sea un gasto, sino sea una inversión que nos permite estar más cerca? Hoy todos manejamos, o la gran mayoría maneja las redes sociales, y hay que también pensar en que vivimos en un México en donde una sociedad urbana como aquí, Tlalnepantla, toda esta zona del Valle de México, vive una realidad distinta a la que vive tal vez el sur del estado, y que tenemos el estado más plural, cada vez más exigente y con más necesidades de diferente ámbito. Eso también va a ser importante que nos permita escucharlos a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué proponen con todas las comunidades marginadas que siguen viviendo en la precariedad? Pues es precisamente disminuir esa brecha, pero para eso necesitamos fortalecer las instituciones del gobierno. Si bien es cierto que muchos no quisieran tener trato con el gobierno, muchos de los jóvenes los he escuchado y dicen, es que yo ir a hacer un trámite, pues no me gusta, no quiero, es engorroso, pero a final de cuentas tenemos todos que hacerlo de la mano. Ciencia y tecnología, estrechar esta brecha en temas de educación, invertirle al tema de los jóvenes, la educación dual va a ser fundamental. Y yo quisiera retomar esta pregunta, doctor, que hizo de la representación de México, cómo nosotros como senadores podríamos hacerlo y cuál sería nuestro punto en nuestra relación con Estados Unidos. Uno, yo creo que cada país tendrá que ser respetuoso de lo que decidan internamente. Nosotros tenemos que defender la dignidad de los mexicanos, el trabajo de los mexicanos y lo que hacemos aquí adentro del país. Y nuestra relación con ellos tampoco hay que dejar fuera que es el país, el mayor comerciante o donde más comercio tienen y se ejerce en todo el mundo, y que es nuestro vecino, y que esa realidad nos obliga a generar condiciones, pues es un factor que no podemos dejar fuera, pero sí soy una convencida que en México, si fortalecemos el mercado interno, que nos permita seguir siendo productores, que nos permita hoy consumir, exportar y producir todo lo que hacemos aquí sin dependencia de tanta dependencia
con nuestros amigos, sobre todo nuestro amigo del norte, será fundamental. Pero para eso, insisto, y regreso al tema, es un tema de educación, es un tema de fortalecimiento en ciencia y tecnología, es un tema de fortalecimiento económico y es un tema de fortalecimiento de oportunidades, que los niños tengan educación, que los jóvenes tengan oportunidades, que las mujeres, que somos el 52% de la población en este estado, casi 9 millones de mujeres, tengamos también la posibilidad de tener oportunidades e igualdad de condiciones para poder encontrar un trabajo, y las que trabajamos haciendo lo mismo que un hombre, hoy estadísticamente demostrado, ganamos menos que los hombres. No hay mejor política pública que el empleo, y para poder lograrlo necesitamos fortalecer nuestro sistema educativo y también el sistema dual. Para mí sería, o ahí lo dejaría en esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Ahora hemos estado viendo las participaciones en redes sociales, muy dinámicas. Los jóvenes están muy interesados en este conversatorio y queremos que si nos da tiempo ahorita, justamente entrar a la ronda de preguntas y respuestas. Estas son las que nos han traído del público y algunas que ya recopilaron de las redes sociales, que aquí las estoy viendo. Muy inquietos, cada vez que volteo hay un mundo de preguntas, de apoyo también, mucho interés en este evento, y entonces lanzaremos algunas de las preguntas para que sean discutidas y debatidas, con ideas, con cuestiones, digamos, aquí atrevidas, ¿no? Porque aquí nos venimos a atrever, a pensar, a proponer. Mensaje recibido a través de Facebook. Claudia Morales Oviedo nos dice: necesitamos mejores hospitales, más medicina, que el cuadro básico de medicamentos sea más amplio, que no tengamos que esperar meses, que ese es un tema también, la espera, ¿no?, para poder tener una consulta con un especialista, atención más oportuna cuando se requieren estudios como resonancia magnética o tomografías. La salud, otro tema crucial para el desarrollo. Cedo la palabra al doctor César Camacho para que nos dé su opinión sobre esta pregunta que nos aqueja a muchos de los mexicanos, sobre todo en el sector salud. Muchas gracias. Yo querría ordenar mi intervención de modo que formuláramos propuestas de carácter legislativo. Esta es una importante y muy fuerte pregunta, la que no puede quedarse sin respuesta, pero parte del ejercicio, diríamos, respetable, depende de hablar con la verdad, todos. En consecuencia, si Alejandra o yo asumimos un compromiso que estrictamente le corresponde al Ejecutivo, y hablo del Ejecutivo federal, estatal, municipal, no solo nos estaríamos excediendo, sino corremos el riesgo de no cumplir, en el entendido que es una demanda sentida, que por supuesto estas y las de naturaleza similar, estoy seguro que Ale estará de acuerdo, las llevaremos a donde se debe, con la seriedad del caso y con la fuerza del planteamiento que aquí formularon quienes nos hicieron el favor de participar. Yo quiero pedir autorización para formular un planteamiento de carácter legislativo y luego responder de manera puntual a lo que aquí tanto Pepe Casalazo como Boris nos hicieron el favor de plantear como preguntas en voz alta, como y cuestionamientos, como inquietudes para la mesa. Me parece importante. México es un país profundamente desigual. Parece una aseveración sencilla, pero entraña pues la admisión de un estado de cosas que no puede mantenerse así. Los países más desarrollados del orbe son aquellos que entre quienes ganan menos y entre quienes tienen más hay una brecha no tan grande. Ese es en consecuencia uno de los retos mayúsculos que tiene México. Entonces, para mantener la expresión, la comunicación, lo que hay que hacer es esforzarse por cerrar brechas entre el norte y sur. Históricamente, el norte está asociado, quizás por la cercanía con los Estados Unidos, algunos lo atribuyen incluso a una manera de ser, diríamos, social. La cultura ancestral está fundamentalmente en el sur, sin embargo, es donde se registran avances
menos significativos o las brechas son muy altas. Entonces, cerrar brechas entre regiones, norte y sur, cerrar brechas entre lo rural y lo urbano, incluso la migración que se ha agudizado en los últimos años del campo a la ciudad es producto de la falta de oportunidades en el campo, cuando lo que queremos es un campo no solo próspero económicamente hablando, sino digno para quienes trabajan en él, para quienes viven de él. Más brechas, cerrar brechas entre mujeres y hombres. En esta materia se ha avanzado sensiblemente en los últimos años legislando por la igualdad sustantiva. Acabo de proponer en un conversatorio previo incorporar al artículo 4 de la Constitución literalmente la igualdad sustantiva entre mujeres y varones. Si que se plantea como un principio de carácter constitucional se arraiga, la legislación secundaria, la de carácter laboral, empresarial, penal, tendrán que seguirse o tendrán que someterse a este principio de igualdad sustantiva. Más brechas, cerrar las brechas, por ejemplo, entre el indígena y el no indígena. No obstante que hay también consagración de derechos de las comunidades originales, en los hechos esto no sucede exactamente así. Por lo tanto, la tarea de un legislador es crear condiciones, establecer marcos jurídicos que permitan obligar a las autoridades del Ejecutivo a acatar las prescripciones legales. ¿Cuál es la diferencia entre una política pública producto de la deliberación del Ejecutivo y una política pública que está en la ley? Que la que es producto de la deliberación del Ejecutivo puede quitarse tan rápido como llegó, y una que está en la ley, si bien no está grabada en la piedra, costará más trabajo mover la Constitución o la ley para cambiar los términos de la política. En materia de salud, por hablar de algunas de las cuestiones aquí consideradas, yo creo que debemos crear un sistema de mejora continua para elevar la calidad de la atención médica. Es decir, invirtamos en las personas que se deben abocar a cuidar la salud de los demás. No solo garantizar el abasto de medicamentos, que debo decir de paso, es demanda recurrente a lo largo y ancho del Estado, el abasto de medicamentos. Pero hay que aprovechar las tecnologías contemporáneas para garantizar que este abasto se pueda llevar en línea, que favorezca el intercambio, que reduzca costos y sea más ágil. Es decir, no estoy ni poniendo, diríamos, en duda la obligación institucional de abastecer de medicamentos, sino cómo hacer que esta obligación se cumpla de manera más eficaz. Para garantizar una mejor calidad de los servicios de salud, crear comités de bioética, para que estén sometidos los prestadores de este tipo de servicios al escrutinio de quienes no solo verificarán la intervención técnicamente correcta, sino éticamente adecuada. Prevenir el desperdicio, evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos susceptibles de consumo humano con bancos de alimentos. Yo tengo la mejor de las experiencias respecto de quienes disponen de alimentos en condiciones óptimas y lo que requieren es una correcta manera de recolectarlos y una garantía de que se distribuirán con criterios de justicia y de equidad. Y tengo preciso que para llevar a cabo lo que acabo de decir hay que reformar y adicionar leyes, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y una nueva ley, una ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación. Es decir, hay que colmar una laguna, falta un precepto, hay que crear el precepto. Segundo gran aspecto, educación. Me tomo la libertad de usar un sentido figurado que me parece adecuado, reforestar el talento. Ahí está el talento, hay que reforestarlo, hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo, hay que facilitar que emerja
el talento del que son poseedores niños y jóvenes de este país. Algunas de las medidas concretas para conseguirlo: construir, fortalecer e invertir en redes de investigación científica para el tratamiento de temas prioritarios de México. ¿Por qué? Es común o es fácil caer en la tentación de que las prioridades las determine un político. Es tan delicado este asunto que no hay que dejárselo solo a los políticos. Por eso hablo de la necesidad de que haya investigación científica al servicio de los temas prioritarios de México. Otro, establecer criterios mínimos de formación y actualización permanente para docentes para que los certifiquen en todas las áreas de enseñanza, priorizando las capacidades pedagógicas. Soy admirador de los maestros y soy alguien que pugna por solidificar sus derechos, porque los maestros vivan tranquilos sabiendo que sus derechos no están en riesgo. Pero los maestros, como cualquier persona que trabaja, debe estar sujeta a una permanente actualización y mejoría, porque de eso depende la eficacia en la labor docente. De no ser así, la obsolescencia, el retraso, el anacronismo en la manera de enseñar y de lo enseñado puede afectar a los niños y a los jóvenes. Incorporar criterios mínimos en toda institución educativa para el acceso de alumnos que requieran enseñanza especial. Es impresionante que este tema haya estado tantos años oculto, que incluso muchas familias no se atrevían a pedir servicios de carácter especial porque parecía darse una discriminación absurda pero real, cuando lo que requieren los niños o las personas con cualidades o con situaciones diferentes es un tratamiento diferente. Fortalecer a las instituciones de educación superior para que sean generadoras de conocimiento y promotoras del propio conocimiento, del deporte, de las artes, y no solamente se enfoquen en la enseñanza, es decir, pensar en la integralidad de la formación de los educandos. Crear el Sistema Nacional de Talento para formación, atracción, permanencia y recuperación. Legislación sujeta a modificaciones. Puntual: la Ley General de Educación, la de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del CONACYT, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Cultura Física y Deporte. La última vertiente, la laboral, el trabajo. Lo llama la ONU trabajo decente. Es decir, no solo trabajo, sino el adjetivo es rotundo y categórico: trabajo decente. Mejorar el sistema de remuneraciones ligadas a la productividad. Concretar el seguro de desempleo. Hay una minuta pendiente en el Senado, o sea, ya caminó la mitad del proceso legislativo pertinente. El acceso universal al sistema de seguridad social, incluyendo a las trabajadoras del hogar y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Suprimir la intermediación laboral y eliminar la contratación temporal sin causa. ¿Cuál es la legislación sujeta a modificaciones? La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Esto, como se dice en el mundo jurídico, es enunciativo y no limitativo, pero por aquí se puede empezar. La intención de un servidor es no solo poner temas, sino dar el principio de la solución desde el punto de vista legislativo, que es el que le atañe a Alejandra del Moral y a quien les habla. Ahora bien, con la mayor rapidez posible, una a una las preguntas. ¿Cuál es la acción del Senado en la relación con Estados Unidos? El Senado es, de las dos cámaras, la Cámara de la Política Exterior. Le toca ratificar embajadores o miembros del Servicio Exterior, le toca ratificar tratados internacionales o convenciones o cualquier acceso de denominación, el contenido es este mismo. La relación de México, del pueblo mexicano con el pueblo de los Estados Unidos, ha sido históricamente buena.
No confundamos entonces las relaciones mal avenidas con una de las autoridades de los Estados Unidos, porque con los Estados Unidos la relación es buena. En consecuencia, México y su Senado será extremadamente solidario con México y con los mexicanos. Tendrá que ser exigente en la solicitud de respeto por los derechos de los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, porque el hecho de que no tengan documentos para ingresar legalmente al país no los convierte en delincuentes. Son en todo caso personas con irregular estancia migratoria, pero insisto, no son delincuentes. Es importante insistir en que, de acuerdo a su legislación, las autoridades de los Estados Unidos pueden decidir dentro de su territorio lo que consideren. Pero México tiene que alzar la voz y echar mano del prestigio ganado a lo largo de tantos años por tener una política exterior congruente, no resultado de las ocurrencias ni de la coyuntura. El federalismo. México se declaró federalista en octubre de 1824, es más, el 31 de enero de 1824, al firmar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. México asumió esta forma de Estado con el reto de articular a los estados que, siendo jurídicamente iguales, no lo son del todo. No podemos comparar a Chiapas con una población importantemente indígena o a Oaxaca con más de 500 municipios y hacerlo equivalente con Baja California, que tiene 5 municipios y uno de ellos, Ensenada, el que es territorialmente más grande de todo el país. Por lo tanto, el reto del federalismo no es fusionar ni dividir, es decir, fusionar al punto de considerar a los estados que son iguales, ni dividir al punto de considerarlos ínsulas, islas de poder e islas de convivencia, sino articular a los que son distintos con una visión nacional, con una visión patriótica. El reto del federalismo es un desarrollo equilibrado del país, partiendo de la base que no todos los municipios son iguales. Y les quiero recordar un dato. El año próximo se van a cumplir 500 años del primer municipio en América, 1519, Veracruz. La mejor manera de festejarlo es reivindicando la importancia del federalismo y del municipalismo, porque primero hubo municipios y luego hubo país, Primero hubo municipios y luego hubo estados, porque el municipio es lo más cercano a la gente y la instancia más sensible a las necesidades de las personas. La Guardia Nacional está prevista constitucionalmente, pero no está descrito cómo se integra. En consecuencia, esta es una tarea conjunta del Poder Legislativo para dar la legislación secundaria y del Presidente de la República, a cuyo cargo estaría la Guardia Nacional. Lo que creo es que no es creando instancias como se solucionan mágicamente los problemas, sino haciendo que las que se encuentran puedan funcionar con eficacia. El fuero constitucional es un arma de doble filo. Si el fuero se entiende como una expresión de privilegio, nadie lo debe tener. Si el fuero se entiende como una protección ante un gobernante atropellador, tirano y persecutor de adversarios, cuidado, porque quizás sea el último resquicio protector de una representación democrática. En consecuencia, lo que hoy está frenada, la minuta que viene de la Cámara de Diputados hacia el Senado, por lo que algunos consideran son inconsistencias jurídicas. Por lo pronto, nosotros, entendiendo, si el fuero se entiende como un privilegio, no lo necesitamos, no lo queremos. El Sistema Nacional Anticorrupción es de una complejidad brutal. Lo que creo es que debe haber una participación creciente de los ciudadanos, no al punto que la autoridad abdique de su papel. Es decir, la autoridad tiene una responsabilidad jurídica, política, administrativa que no tienen los ciudadanos frente a la propia ley. Somos afectos, Alejandra y yo, al perfeccionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero más aún a su eficacia, a que funcione. Y si alguien de cualquier partido político falta a la confianza, todo el peso de la ley, porque no merece ninguna consideración
el que no ha entendido la diferencia entre servir y servirse. Si alguien pretende servirse, se equivocó del lugar. ¿Cómo aprovechar la experiencia? Bueno, Ale es una chica que a sus 34 años ha acumulado experiencia en lo legislativo, en el ejecutivo y en el trabajo político. Sabe legislar, tiene talento y talante para hacerlo, y yo también. Por lo tanto, somos convencidos que el Senado y la Cámara no es un espacio para los chambones, no es un espacio para la gente cuya única característica es tener ganas de hacerlo. Aparte de tener ganas de hacerlo, hay que saber hacerlo. Y enseguida, una profesión de fe compartida. Somos militantes orgullosos de una organización partidaria, pero por encima de eso somos profundamente mexicanos y pondremos siempre por delante el interés superior de la nación. Para el Estado de México y para la República, ¿qué hacer? Si es la Cámara del Federalismo, no queremos que al Estado de México, no pretenderíamos que le fuera ventajosamente mejor, pero no permitiríamos nunca que le fuera peor. Al Estado de México le tiene que ir como se debe y debe ser tratado con justicia, porque el Estado de México lleva en el nombre la vocación de la República toda, es el Estado de México. Y si eso fuera insuficiente, somos 17 millones de personas quienes vivimos aquí. Aparte del peso cultural, histórico, el peso contemporáneo, el número de personas que ha decidido ser mexiquense, porque vemos algunos que aquí nacimos, pero hay otros tantos que decidieron ser de aquí, y tiene tanta importancia lo uno como lo otro, porque la gente no solo es de donde nace, sino de donde se hace. Y si se hacen en el Estado de México, tienen derecho a que el Estado de México sea un sitio digno para vivir. La última, la función legislativa. Hoy más que nunca, el Senado y la Cámara de Diputados, en tanto miembros del Poder Legislativo, no solo tienen que legislar, tienen que equilibrar, tienen que moderar, tienen que ser elementos para evitar el absolutismo y cualquier tipo de dictadura. A diferencia del Ejecutivo, que es unipersonal y por consecuencia unipartidista, las cámaras son colegiadas, o sea, es un grupo y son expresión de la pluralidad, que dicho de paso, mi convicción es que la pluralidad, esto es la forma de pensar distinto, llegó para quedarse. O sea, allí no hay reversa, y qué bueno, porque en la competencia vamos a ser mejores. Y vamos a poner no solo talento, sino entusiasmo y patriotismo puestos al servicio de México. Gracias. Quiero dar la palabra a la candidata en esta segunda ronda, en donde le pido por favor a los candidatos que aterricen en la manera de conclusión de lo que se ha recogido en este intenso conversatorio, y nos digan en términos muy concretos. Tendrán más o menos el uso de la palabra en esta ronda de 10 minutos para abonar a estas preguntas, ¿no? Básicamente lanzaré otra pregunta al aire de alguna de las que nos están mandando, y si hay más temas que abonen a estas tres cuestiones que aquí identifiqué, que son educación, salud, temas migratorios, están en la libertad de responderle y dar sus propuestas. Me gustaría darle primero la palabra, o que nos… Sí, le doy la palabra para aterrizar en algunas conclusiones, y después a los especialistas. Muchas gracias. Yo coincido en muchas de las cosas, o en todo lo que dijo el doctor Camacho, pero me gustaría enfatizar sobre todo, insisto, en el tema de ciencia y tecnología. Uno, creo que en estas épocas para nosotros los jóvenes es fundamental, y también creo que para el sistema educativo es un tema fundamental.
Tenemos que fomentar la creación y desarrollo de centros de innovación tecnológica que permita ampliar la oferta de formación en ciencias y tecnología, así como el desarrollo científico y tecnológicos en los estados de la República, considerando la formación de científicos desde la niñez y adolescencia, etapa crucial en la orientación y aprendizaje. Y en la Ley de Ciencia y Tecnología tendríamos que reformar el artículo 12, en donde en su fracción 17 se incorpore el párrafo en donde se fomentará la creación de infraestructura científica en los estados de la República vinculada al desarrollo industrial, tecnológico y de innovación. Usar tecnología, por ejemplo, para facilitar y acelerar lo que dijo el doctor, de que lleguen los medicamentos a cada una de las clínicas. También es súper importante poder entrar en este tema, acelerar que el gobierno llegue a la gente, y la tecnología es una de las formas que creo que puede ser una de las soluciones. Que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación disponga de un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación y que incorpore los logros y experiencias adquiridas del programa especial de ciencia y tecnología, que no descartemos uno, como bien decía el doctor, los acuerdos ejecutivos, pues nada más sale el presidente y pueden cambiar, pero si lo dejamos en una legislación sólida como la que hoy proponemos aquí, puede ser muy importante. Y en segundo lugar, sí creo que el tema de desarrollo económico es fundamental también para estrechar las brechas. En la ley, que es una ley federal para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, también queremos hacer una adición al artículo 5 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, fortaleciendo los programas sectoriales correspondientes en el marco de la normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos, criterios establecidos en esta misma ley, en donde se requiere un programa nacional de competitividad para la micro, pequeña y mediana empresa que oriente y lleve a cabo acciones medibles. Si no medimos es mera demagogia, y si no le invertimos presupuesto y solo lo dejamos en buenas intenciones, es mera demagogia. Que permita direccionar el crecimiento de las MIPYMES por sector y por rama de actividad estratégica por cada región del país. También lo dijo el doctor, el tema de la pluralidad y la diferencia que hay entre nuestras regiones, debemos de estrecharla y poder seguir creciendo. Y por último, me gustaría también dejar la idea del artículo 8 en esta misma ley de competitividad para la MIPYME, en donde los programas nacionales y los programas sectoriales deban de tener la perspectiva de género. Disponer de un instrumento programático que permita orientar, apoyar, estimular, fortalecer el desarrollo de las MIPYMES en el país, permitiendo un esfuerzo mucho más coordinado y preciso que dejar la norma solo en programas sectoriales, sino que nos permita, con esta perspectiva de género, considerar y consolidar la inclusión, el apoyo y la creatividad de las mujeres y también, sobre todo, de nosotros los jóvenes. El tema de la competitividad, el tema del desarrollo económico, el tema de la innovación es el tema, dicen que del futuro, desde mi punto de vista, es un tema del presente. Y también va a ser muy importante que lo tengamos puesto en un tema educativo, y para poder estrechar brechas y llegar más rápido, la tecnología va a ser fundamental para hacerlo. Muchísimas gracias. Muy puntuales y también provocadoras para, no solo para mí, para quienes nos estén escuchando, porque significa un compromiso muy serio. Decía Sócrates que para hacer un edificio había que estudiar arquitectura, en aquel entonces ingeniería. Para ser un médico había que estudiar medicina. Pero para ser política o político, bastaba ser un ser humano comprometido socialmente. Entonces, el hecho de que los legisladores quieran hacerlo y sepan hacerlo es muy importante. Para que sepan hacerlo, necesitan vocación de servicio, que aquí lo mencionó el doctor Camacho.
servir, no servirse. Y servir a México, no solamente a un grupo de personas, pero sirviendo a un grupo de personas eficiente y eficazmente, también se sirve a México. Yo quisiera que me comentaran los dos candidatos y al comentarme a mí, probablemente al público, ¿qué es para ellos la vocación de servicio desde la legislatura? Aquí tengo. Bueno, el periodo de servicio de los legisladores es de 6 años y los cambios son muy veloces, cambian muy rápido, especialmente si tomamos en cuenta el punto de la tecnología. Me parece que habría que tener una visión no solamente de corto, sino de mediano y largo plazo. Y un aspecto que me parece que hay que atender cuando estamos hablando de tecnología es la relación con el ambiente, con el medio ambiente, con los recursos. Pero no nada más eso, sino que hay ahí un aspecto que me parece fundamental en esta discusión que parece estar de moda acerca del 2030, cambio climático, ajustes, adaptación y todo eso, y tiene que ver con otro aspecto que me parece que se deja al escribir, no en la piedra, pero al escribir en la ley, hay una trascendencia temporal importante, y ahí está en el centro la idea de justicia intergeneracional. O sea, cuando se escribe, porque cuesta mucho trabajo, como usted decía, deshacernos. Entonces, el punto fundamental es el peso que va a tener la decisión ahora hacia el futuro, y quizá habría que pensar en el futuro para tomar decisiones presentes, especialmente con la dinámica esta del cambio y este enfoque de utilizar la tecnología en función, digamos, en un enfoque social, porque de eso estamos hablando, para educación, para salud, ¿no? Del programa Prospera se hacen vía Bansefi. Y lo que hace Bansefi es entrega 85,000 millones de pesos al año en efectivo, porque a esas comunidades solo se puede llegar con avioneta o en lancha. Y sí creo que en este tema, por ejemplo, tecnológico, puede ser fundamental en el desarrollo de la política social. Si nosotros logramos hacer que la política social no esté peleada con una política de inclusión, de innovación o de tecnología, y a su vez generamos un equilibrio medioambiental que va a ser fundamental, es bien importante. Lo que dijo el doctor ahorita de los medicamentos, cómo generas logísticamente, ya existe la carrera de logística, cómo generas logísticamente que lleguen en tiempo las medicinas, que sepas en cuanto hay desabasto, también es vía la tecnología y la innovación. Sí creo que podemos disminuir la brecha y que también es una responsabilidad intergeneracional la que tenemos para con los mexicanos de un futuro. Es fundamental que tengamos presente que lo que no hagamos hoy lo va a hacer la propia globalización, y si no hacemos y tomamos responsabilidad sobre la realidad que hoy vive este país, sobre sus vecinos sobre sus vecinos más cercanos y sobre los vecinos en general, pues va a ser complicado. Entonces yo creo que a mí me encantó que lo tocaras, sin duda alguna, un tema de inclusión financiera, por ejemplo, genera y detona el mercado o la microeconomía, y ahí es donde podemos verdaderamente también tener otro apalancamiento para la disminución de una brecha social. Yo he hecho ya los planteamientos de carácter legislativo, pero no querría dejar de responder la sugerente pregunta a propósito del servicio público. Yo soy un convencido que el servicio público es una vocación,
porque la profesión para atenderlo o para formar parte de él puede ser tan variada o incluso no existir. Hablo de un conocimiento sistemático adquirido en una escuela. El servicio público es una vocación porque es literalmente hacer entrega de sus propios talentos, todos, a una causa comunitaria. Por eso soy de quienes piensan, hoy ya creo que difícilmente a alguien se le ocurriría, que no tenía fundamento aquel planteamiento que en la ola marxista-leninista cobró fuerza, que preveía la desaparición del Estado y del derecho. Ahí sí, socialismo utópico puro. Soy un convencido que la estructura pública, le hace el gobierno, que no el Estado, debe estar integrado a cabalidad por servidores públicos, y que en esta superestructura formamos parte lo mismo el legislativo que el ejecutivo y hasta el judicial, y digo hasta porque el nombramiento de los ministros o de los magistrados en el caso de los estados es una decisión, una decisión en la que intervienen el ejecutivo y el legislativo. Pero los que tienen extracción popular directa son los del ejecutivo, el titular del ejecutivo, que es unipersonal, y los integrantes del legislativo. Por lo tanto, debe haber cabal conciencia de que legislar, como la generación de esos equilibrios indispensables en una democracia, deben tener como consigna central el servicio público. Inclusive, aún para quienes tenemos filiación partidaria, no puede haber, diríamos, o no se puede olvidar que ante el dilema de seguir a pie juntillas una consigna de partido o servirle a la sociedad, hay que servirle a la sociedad. Ya cada quien se encargará de procesarlo, explicarlo, justificarlo, pero el servicio público es al final el leitmotiv, el motor que debe impulsar la participación de cualquier persona en las estructuras de gobierno. Y si en cualquier área la deficiencia en el desempeño público se resiente, en el ámbito de lo social es catastrófico. O sea, las consecuencias de un desempeño deficitario siempre son graves, pero aquí son criminales. Por eso la recta administración de los recursos de la política social y la inteligente política para su despliegue son vitales. Porque hoy no solo es grave que alguien se embolse recursos, que lo ha sido siempre y lo será, sino es grave que alguien desacierte, se equivoque en el despliegue de la política social, aunque no desvíe un solo centavo. O sea, la política social demanda profesionales, la política social demanda leyes pertinentes, leyes técnicamente posibles, leyes que tengan, y recojo algo que Ale acaba de comentar, soporte financiero, porque si no, la propia ley es el preludio de la frustración, porque resulta que hay derechos consignados en las leyes que nunca podrán ser ejecutados o ejercidos. Entonces, la legislación que tengamos que hacer tiene que ser, insisto, técnicamente posible. Debe tener agarradera constitucional, agarradera en los tratados internacionales, debe ser además una legislación técnicamente posible, porque si no, otra vez se queda en buenas declaraciones, pero no le cambia positivamente la vida a nadie. Y algo que Ale y yo compartimos también en el caso de la política social es el sentido de urgencia. Todo tiene que hacerse pronto, la política social por delante. Gracias. Son los temas que a todos nos abruman. Las preguntas vienen dirigidas en ese sentido: educación, grupos vulnerables, migración. Es importantísimo tener ese tipo de espacios en donde se debatan, en donde se nos abra panoramas distintos, oportunidades. Esto nos obliga a un trabajo permanente, como ya lo comentaron, entre los tres órdenes de gobierno: el poder legislativo, el judicial
para mejorar el bienestar y el acceso de todos los derechos sociales, que son derechos humanos, en esta gama de los grandes derechos humanos y sociales, en una vertiente democrática de justicia económica y social. Esto no es utópico, este es un reto que tenemos como nación, este es un reto que se plantea y que es obligatorio y necesario resolver. Si lo poner a consideración, si lo creen pertinente, si no, terminaríamos con este evento. Si quieren otra ronda de preguntas del público, tal vez una o dos, para responder, se lo pongo a consideración de los candidatos. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Pamela Hernández. Yo soy egresada de esta universidad en la licenciatura de Administración. Tengo un posgrado y ahorita estoy cursando la licenciatura de Derecho. ¿Por qué hago referencia a esto? No? Ego aparte, sí, pero me da mucho gusto ver que los candidatos que hoy tenemos estén tan preparados, que tengan esa manera de desenvolverse tan bien, y me gustaría hacer una propuesta más que una pregunta. Me gustaría muchísimo que, así como en la reforma educativa se está evaluando los maestros, también sea parejo, así, el arranque parejo. Que también yo soy servidor público municipal desde hace 9 años y me gustaría muchísimo que también se hiciera ese tipo de evaluaciones a los servidores públicos, ¿vale? Que no nada más sean los maestros, que no nada más sean los policías, que ese control de confianza para que no haya toda esta parte de mordidas y de todas esas cosas sea parejo, y que esa sea una plataforma nacional para que también podamos tener acceso a que el día que queramos tener crecimiento en otro estado, en otro municipio o a otro nivel ¿cómo se llama?, de gobierno, que también se nos pueda permitir esa parte. Muchísimas gracias. El pleno funcionamiento de tal, ¿qué tipo de leyes vas a proponer para Ale? Para evitar el secuestro de las instituciones? ¿Cómo logras un equilibrio de servidores públicos que sean responsables de su puesto y que no formen parte de esa institución llamado partido político, para que se haga justicia con cada ciudadano independientemente de su pluralidad política? Gracias. ¿Tu nombre es, perdón? Enrique García. Gracias. ¿Cómo sacamos el sistema de transparencia, anticorrupción, etcétera, sino cómo hacemos que sea eficiente, ¿no? Y dos, tenemos que capacitar. A mí ahí va mucho con lo que dijo Pamela y lo que dijo el doctor. El servicio público no es a contentillo, el servicio público no debe de estar lleno de personas que solo quieran nutrir su ego y salir en la foto de ser candidato, sino se requiere de personas que tengan, uno, el compromiso con la ciudadanía, dos, que tengan también el valor de dar la cara todo el tiempo, porque yo lo he dicho mucho, no solo aguantar las mentadas, no cualquiera, y dar la cara y estar aquí y prepararse todos los días para estar hoy candidatos al Senado, para poder estar de candidatos o de servidores públicos, también hay que prepararse. Y yo te diría, la capacitación es fundamental de los servidores públicos, la transparencia en las instituciones es fundamental, y que nos permita también, y ahí voy a insistir otra vez en mi tema, pero mientras más abiertos estemos en el tema tecnológico, como hoy las redes, por ejemplo, que en su momento será otro tema de debate, pero eso también nos permite que ustedes estén más informados, que la información llegue más rápido y que también a nosotros nos exijan mucho más. Hoy vivimos, yo creo que más que nunca, en una sociedad mucho más exigente, mucho más plural, y que obliga a los aspirantes o servidores públicos a dar lo mejor de cada uno, Y yo creo que a las pruebas me remito. Si podemos hacer un debate de trayectorias, un debate con las demás fórmulas aspirantes al Senado, te aseguro, y no es por ego, diría Pamela, te aseguro que esta es la mejor fórmula al Senado de la República. Muchas gracias. Y a todo lo que se habló, damos por terminada esta sesión, este diálogo, y los invitamos a seguir las redes sociales de los candidatos, sus propuestas, que son muy importantes para que estemos informados y también para que propongamos y cuestionemos. Gracias. Gracias, Gracias.